Lanza. Tiempo para la opinión, el análisis y la tertulia sobre Almería. Tiempo de Sin Complejos haciendo amigos con Víctor Hernández Bru. Con el patrocinio de SEAT y Cupra Indalomotor, Superplus Hiperahorro Familiar y las patatas Chips Gourmet Rozam, BMW y Mini Automotor Costa, Ford Indamóvil, la telefonía y fibra sin permanencia de Wabicom, Modas J. González que nos viste para la tertulia, Granja García, Agro San Isidro, Mateo y Francos Clínica Dental y Estética, Estación de Servicio Las Arenas y Sat Hortichuelas. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 7 de la tarde y 8 minutos arrancando nuestro tiempo de opinión, de análisis, de debate, nuestra tertulia Sin Complejos, haciendo amigos aquí en el Radio Almería, en el 89.5 en Almería capital y zona metropolitana, 103.4 Poniente y Campo de Níjar, 96.8 Levante y Almanzora y en radioalmería.com. Ya sabes, el portal web que recoge los podcasts de toda nuestra 4 horas y media de radio sobre Almería y los coloca ahí para que tú puedas escuchar la radio a la carta a la hora que tú quieras. En ese portal tienes también un montón de informaciones, la opinión de nuestros blogueros y analistas, el videoblog diario, la radio en directo, mucho vídeo y lo mismo en Marcador Almería Radio. Ahí tenemos 12 horas y media de radio todos los días, 5 días de deporte y todo el deporte en marcadoralmería.com. Y todo el deporte, como digo, en marcadoralmería.com, incluida la radio en directo. Y además en cada una de esas 2 emisoras estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Estamos en las plataformas de podcast, colgamos los programas en iVoox, en Spotify. Tenemos canal de YouTube en ambos. Y además emitimos una buena parte de nuestros programas grabados en imagen en Almería Televisión, incluida esta tertulia. Hoy es jueves 4 de junio. Y la verdad, esto ya no es la primera vez que me pasa. No sé por dónde empezar. Lo confieso, he estado en el medio minuto que he tenido libre en lo que va de día. He estado pensando por dónde empezar. Y bueno, podríamos empezar por el plano nacional, con el país ardiendo en casos de corrupción del gobierno socialcomunista y del partido sanchista, trolero y antiespañol. Y el presidente, mientras tanto, pasando olímpicamente del tema. De hecho, ya no es que esté escondido, es que sale a la palestra y se pone a hablarnos de los presupuestos del año 2027, que es una coña marinera, pero insuperable. Pero también podemos hablar del plano local. Porque, bueno, a raíz de que la semana pasada la iniciativa Objetivo Almería AVE de la Cámara de Comercio, pues expuso públicamente los plazos que nosotros aquí en el radio, y somos el único medio de comunicación, algún periodista aislado, pero como medio el único de Almería, que dijimos que antes de diciembre de 2029 no habrá AVE, seguro, como muy pronto. Pues después de eso, y a preguntas también de este medio de comunicación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el lunes dijo que va a pedir explicaciones al gobierno. Y lo ha hecho. Y el gobierno de España dice que el Ayuntamiento de Almería tiene que estar muy agradecido. O sea, no se cumplen los plazos, no se informa, no sabemos qué va a pasar con la estación del ferrocarril que lleva años pidiéndose su uso cultural para la ciudad de Almería.
No se convoca la comisión de seguimiento del soterramiento. Y dicen los del gobierno que hay que estar agradecidos. Pues espérate que esa no es la mejor. La mejor es la de Nicolás Dos Chaquetas, el número 1 de la lista del Partido Socialista a la Junta de Andalucía y secretario de organización, que hoy protagoniza el videoblog y además un sonido que te voy a poner en unos minutos. Aquí en la tertulia, Sin Complejos, haciendo amigos con Seat Indalomotor y Cupra Indalomotor, Super Plus Casacarri, Paraíso del Ahorro, con marcas exclusivas como Congelados La Sirena o Detergentes Balú y las patatas Chigourmet Rozán, más de 10.000 productos a los mejores precios para particulares y profesionales. El BMW Mini Automotor Costa con el BMW iX3 con más de 800 kilómetros de autonomía. Con Clínica Dental y Clínica de Medicina Estética Mateo y Francos, Ford, Indamóvil, Sator, Tichuelas, la telefonía y fibra sin permanencia de Wavicom, con los con Bodas J. González que nos viste, los pollos y huevos de Granja García, Goro San Isidro y Estación de Servicio Las Arenas. Arrancamos. Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru, con el patrocinio de Odinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización. Durante años nos contaron que las cloacas eran de otros, del PP, de la derecha, del pasado, de los poderes oscuros esos. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa subido a una moción de censura contra la corrupción y envuelto en una superioridad moral casi religiosa. No venía a gobernar España, venía a desinfectarla, o eso decía el relato. El problema de subirse tan alto al púlpito es que cuando luego caes, el trastazo suena mucho más fuerte. Ahora, cuando las investigaciones empiezan a rozar el entorno del presidente y a su partido y a su propio ecosistema de poder, resulta que la limpieza democrática ya no corre tanta prisa. Según ha publicado Libertad Digital, un agente de la Guardia Civil declaró ante la UCO que desde la cúpula se trasladó la instrucción de ponerse de perfil en investigaciones con afectación política, entre ellas la relativa al hermano del presidente del gobierno. Traducido al idioma de la calle, mejor no mirar demasiado donde pueda salir algo incómodo. Y aquí la ironía se vuelve casi insoportable. El PSOE se convirtió en la palabra cloacas, en arma arrojadiza. Se encuentra ahora rodeado de sombras, informes, nombres propios y silencios muy elocuentes. Lo que antes era una emergencia democrática cuando afectaba al adversario, claro. Ahora parece un malentendido, una exageración mediática o, cómo no, una conspiración de la fachosfera. Qué casualidad más oportuna. Y mientras tanto, en Almería, José Nicolás Ayala, Nicolás Dos Chaquetas, secretario de organización del PSOE provincial, pues tiene la poquísima vergüenza política de dar ruedas de prensa para cargar contra el caso Mascarillas de la Diputación. Que se investigue todo, por supuesto, faltaría más. Pero hace falta tener la cara de cemento armado para exigir limpieza desde unas siglas que acumulan incendios nacionales como quien colecciona cromos. Porque esa es la cuestión. El PSOE no está inhabilitado para denunciar la corrupción ajena, pero sí para hacerlo con ese tonito de superioridad moral que ya no se sostiene ni con grúas. Si hay corrupción en la Diputación, investíguese, es lo que se está haciendo. Pero si hay cloacas en el sanchismo, también, sin ponerse de perfil. Sánchez llegó prometiendo abrir ventanas y puede terminar recordado por bajar las persianas. Al final, parece que al PSOE no le molestan tanto las cloacas. Le molestaba, en todo caso, no controlarlas. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Toma que toma.
Alfredo Martínez Almécija partiendo la pista de baile a los sones de C. Tangana, que es esto que está sonando, C. Tangana. Dice, tú me dejaste de querer, ¿no? Que algunos pensamos, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en el que pues esos votantes del PSOE que han protagonizado la elección de esos 28 parlamentarios andaluces, con la que está cayendo, los van a dejar de querer? Que van muy poquito a poco, muy gotita a gotita, en fin. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. No oigo a Miguel Ángel Campos y eso puede ser por dos motivos. O porque él no quiere que lo oigamos o porque... A ver. Buenas tardes, Hola, Víctor. buenas tardes. No, te decía que en fin... C. Tangana, ¿qué tal tú con C. Tangana? ¿Bien? Pues no tengo el gusto, la verdad. No hemos coincidido. Por cierto, tu boca, esa que empieza a ser protagonista ahora en la tertulia, puede revelar mucho sobre ti. En Clínica Dental Mateo y Francos te ofrecen una amplia experiencia en el tratamiento de tu salud bucodental, con la más avanzada tecnología combinada con experiencia de un equipo profesional cualificado y cercano. Clínica Dental Mateo y Francos, pide cita en calle Calzada de Castro 73 Bajo o en calle Nueva de Níjaro en el 08 18 94 y también en Almería @clínica mateofrancos.es. ¿Qué decía usted, joven? Que nada, que buenas tardes. Buenas tardes. A Víctor y a Buenas la compañía. tardes. Y, en fin, también como cada tarde que nos vemos aquí, con un sobresalto más, como siempre. ¿A qué te refieres? Es ¿A difícil. cuál de ellos te refieres? Es difícil decir a qué se refiere uno. Al final ahora se van conociendo los autos, los atestados de la Guardia Civil y los informes de la policía, y esto va a ser cada día así, una tras otra, y la verdad es que no sé qué es lo que tiene que pasar. Alfredo Martínez Almécija, buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a ponerte el micrófono aquí porque como veo que me vas a mirar a mí para que no estés ahí con Si es esos que- vaivenes. Si es que los cariños llevan los ojos al sitio. ¿Qué te cuentas? Yo creo que la antesala la has dicho tú, ¿no? Que estamos... Has dicho cloacas, Sí, cloacas. Yo creo que es la palabra de la semana, cloacas. o porcilga, o estercolero, o pozo negro, Bueno, estercolero. ¿has estado leyendo el diccionario de sinónimos y antónimos? No. Y autónomos. No. Autónomos. No. Es que, Sinónimos es y que como autónomos. soy autónomo en el pensamiento, me fastidia mucho utilizar lo que todo el mundo, cloaca. Pues siempre hemos dicho los pozos negros. Y los pozos negros de la Moncloa llegan ya a todos los extremos de la península. Yo no sé dónde mi capacidad de asombro con los años que tengo ya siempre se queda limitada, ¿no? Yo creo que no voy a ver más cosas, pero hasta dentro de un rato. Que habrá cosas nuevas. Jorge Molina, buenas tardes. Pues, buenas tardes. Veo que traes chuleta. Sí, porque cumplo una petición de darle agradecimiento al gobierno de Pedro Sánchez de Aspocán. ¿Eh? Procede. Es la Asociación de Profesionales y Empresarios Poceros de la Comunidad de Madrid. Están muy contentos porque creen que este año van a batir el récord de facturación en sus empresas. Teresa de la Parra, Almería Televisión, ¿qué hay esta noche? ¿Qué película hay esta noche a las 10 después de la tertulia? Me Porque no se nos olvide después. Me cogiste con los calzones No abajo. te creo. Todo el día echándome la bronca. Pero bueno, como tengo la página web aquí al lado, en donde todos nuestros oyentes también pueden verlo, pues te puedo contar que hoy es jueves y los Sí, jueves yo- ponemos Yo ya sabía que era jueves, películas históricas y lo que pasa es que ya estoy mayor y no alcanzo a leer, pero es una buenísima, de 1945 me acuerdo. Se llama La cocina de la Moncloa. Cartas de mi celda. Bueno, cartas diplomáticas de 1945. Pero yo lo que quería decir al principio, que tú estabas diciendo al inicio del programa, que hasta cuándo los van a querer, ¿no? Con la canción que habíamos, hasta cuándo van a seguir incondicionalmente apoyando a un partido que huele fatal y que está muy, muy, muy por debajo de las expectativas. Y recordé que el pasado fin de semana hubo elecciones en primera vuelta presidenciales en Colombia. Y Que has se venido a están colar jugando- tu libro ahí como puedes. Venga, se cuela. están jugando la derecha y la izquierda, la presidencia, y yo escucho hablar a los de la izquierda en Colombia y es que me recuerdan tanto a los de aquí, que saben que están comiendo lo de las cloacas y siguen votando a los mismos.
Y entonces no se dan cuenta que... Bueno, pero en Colombia ha ganado uno nuevo, ¿no? No ha ganado. Es decir, Ha ganado la primera vuelta presidencial, pero claro, ahora han salido todos los de las cloacas de Colombia a hacer y tú decías ahora, es que el pensamiento rojo es así. Y es que no hay cómo cortarlo, cómo quitarlo de raíz. Y ven que estamos fatal, y me refiero allí, aquí o en cualquier parte del mundo, cuando se utiliza cierto tipo de administración y siguen pensando ciegos que con las ayudas van a salir al otro lado y con las ayudas se progrese, con que me den mi paguita estoy feliz. Y eso no da el progreso a un país. Bueno, hasta aquí la tertulia haciendo amigos en Colombia y ahora volvemos a la de Almería porque, bueno, lo voy a soltar antes de que se me haga tarde. El pasado lunes recogen su acta de diputados autonómicos los 12 parlamentarios andaluces por Almería. Hablan los 3 cabezas de lista, Ramón Fernández Pacheco hace un discurso institucional, es decir, no dice nada, y además también se le olvida, por si queríamos preguntar. El de Vox, Rodrigo Alonso, hace honor a su nivel intelectual, es decir, le pega una somanta de palos a aquel partido con el que tiene que pactar el suyo. Y José Nicolás Ayala dedica su discurso principalmente a hablar de corrupción. Que dicho así, pues uno puede decir, ostras, no me digas que va a volver al susanismo que abrazaba antes de convertirse un buen día en pedrista. No, va a hablar de corrupción de los otros, del caso Mascarillas. Y, preguntado por mí, a propósito de si tiene algo que decir con respecto a algún que otro caso de corrupción que también está conviviendo con el caso Mascarillas y que son todos de su partido, me dice que eso es confundir a la gente, que no todos los casos son iguales. Hombre, esta mañana, como se ha iniciado el juicio, la toma de declaraciones a los imputados por el caso Mascarillas, que por cierto, he de decir que Óscar Liria se ha acogido a su derecho a no declarar y Fernando Jiménez no ha sido tomado declaración porque parece ser que ha pedido aplazamiento porque su letrado estaba enfermo o indispuesto o lo que fuera, pues José Nicolás Ayala ha vuelto a convocar a la prensa, ya es profeso para esto, para decir que el caso Mascarilla muy mal y que el PP muy corrupto y bla, 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 bla. Y entonces José Luis Pascual, que es un tipo que lo veis ahí trabajando en su mesa y tal, y parece que está un poco ensimismado en lo suyo, pero tiene una retranca bastante importante, le ha preguntado esto. Escuchamos pregunta y respuesta. Sí, yo le quería preguntar, porque hoy todos los medios de comunicación nacionales están hablando de cloacas, de tramas, en las que, por cierto, pues presuntamente está implicado Antonio Hernando, hostigación a la Guardia Civil por orden del PSOE, el uso del cuerpo para proteger al presidente Sánchez, el GUAM, el número 1, los contratos para evitar la cárcel, y todo esto, pues además, está coincidiendo con los juicios al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno, con la espera para las condenas de los 2 últimos secretarios de organización del partido. Y, bueno, pues el otro día dijo usted que quienes hablan de todo esto lo hacen para confundir a la gente, y hoy está hablando del caso Mascarillas. La pregunta es si de verdad cree que todo lo que rodea a su partido es millones de veces más grave que este caso Mascarillas. Que yo, y cuando decía que en el Consejo de Gobierno o en el Consejo de Ministros no hay nadie imputado por ninguna causa de corrupción, y decía que es algo que es evidente, algo que no es evidente, por ejemplo, en la Diputación Provincial, porque sí lo hay. En la otra causa, es decir, el Partido Socialista actuó con contundencia y todas aquellas personas que han estado vinculadas a un caso de corrupción fueron apartadas del partido y de sus cargos. Como he dicho, en este caso no. Esas son las diferencias que a veces quiero hacer sencillamente para no confundir que todo es igual. Los procesos son dolorosos en todos los partidos políticos cuando se habla de corrupción, pero la forma de actuar es diferente. Eso es lo único que quería aclarar. Que ha sido diferente, para mí más contundente por casos de corrupción. Yo he aclarado muy bien por casos de corrupción. Es decir, volvemos a decir o volvemos a intentar igualar o equiparar cuestiones que son diferentes. Yo tampoco, Campos, vuelvo a no saber por dónde empezar. Es decir, dice que son casos diferentes y no se pueden confundir. Hombre, pues el caso de Mascarillas de la Diputación, yo todavía estoy muy expectante a ver lo que ha pasado. En los casos de corrupción del Partido Socialista, pero en cualquiera de ellos, pues lo único que estamos recibiendo inputs de que evidentemente van a ir para adelante uno detrás de otro. Pero es que además dice que en la Diputación, que en el Gobierno no hay nadie que esté imputado. Hombre, nos ha fastidiado, como que ha habido que echarlos. Había un ministro y otro secretario de organización del partido.
Y dice que en la Diputación sí. Pues hombre, hasta donde yo sé, claro que hay una diputada provincial que está imputada por 5 veces del Partido Socialista. Y entonces luego ha dicho, después de este sonido, que es que María López Cervantes no está imputada por un caso de corrupción. No, por un caso de corrupción no, está imputada por 5. Y los casos de presunta corrupción son, por ejemplo, meter gente a ranchón en el ayuntamiento sin contrato a trabajar, o sacar dinero de los impuestos de todos los garrocheros para repartirlos sin un procedimiento administrativo adecuado, insisto, presuntamente. Y entonces yo me pregunto, este señor, Nicolás Dos Chaquetas, a mí solo se me ocurren 2 alternativas. O es tonto, o está convencido de que todos los demás somos tontos. A ver, Lo digo esto sin herir tu sensibilidad socialdemócrata, cuidado. y en esos términos te contesto. Sí. Joder. Está en el mismo plano. Exactamente. A ver, esto de jugar con el lenguaje para separar de una forma tan diáfana y tan clara las personas de las organizaciones que dirigen, es que, repito, es una trampa del lenguaje. ¿Cómo va a ser distinto? ¿Cómo se va a decir? El Partido Socialista interviene muy claramente cuando tiene algún caso de corrupción, cuando el Partido Socialista se va a quedar sin ejecutiva a este paso, porque no queda más gente que estar imputada y que estar 2 secretarios generales, uno que hacía las veces de ministro, más todo. No vamos a repasar todos los casos que hay. Esta separación que se hace de la persona jurídica, de la organización y de la persona física es totalmente una falacia, no es verdad. Lo que pasa es que también a este señor, que tampoco, no tengo el gusto, pero tampoco será el más listo de la clase, si es que ¿qué va a contestar? Si es que Que no es contestar, es que ha convocado él. Pobrecillo. O sea, Es que es tonto y se ayuda. Demasiado tiene, ¿eh? Vamos a ver, porque yo es que alucino cada vez que oigo a alguien a defender ahora mismo a la mierda que es el Partido Socialista. Y hay que empezar a hablar así. Claro que no actúan con contundencia, porque está el de los faldones que se los manchaba sacando a todo aquel que iba a terminar en la cárcel. ¿Cómo actuó? La toga. ¿Cómo actuó contra Chávez el Partido Socialista? Contra Griñán, que no están en la cárcel, vuelvo a insistir, porque el tipejo de la toga está puesto ahí para hacer lo que está haciendo. Tú has hablado del ministro Ábalos, pero es que 2 secretarios generales invitan a decir que este partido está en un pozo negro, está ya consumido por la corrupción. Pero es que lo peor de todo es que salen sacando pecho. O sea, es tal su superioridad moral que ellos quieren tener, que salen blandiendo esa superioridad en contra de una derecha. Porque yo lo tengo muy claro. El corrupto a la cárcel, sea de derecha, de centro o de izquierda. Pero te voy a decir una cosa, que tuve ayer una conversación con un insigne socialista. Y ya me quedé perplejo, porque yo sostengo que el dictado de ellos es votar a Pedro Sánchez para que no entre la derecha. Ayer fue un poquito más agresivo. Y le dice, y me dijo así textual, me da lo mismo que me roben estos. Lo que no quiero es que entren los otros. O sea, la corrupción ya convertida en mafia. Porque la mafia, ¿por qué duró tanto tiempo? No por los dirigentes que estaban ya muy localizados, sino por todo el sustento social que tenía. Y el sustento social que tiene hoy Pedro Sánchez es los militantes del Partido Socialista. No me he querido nunca expresar en estos términos, pero cada vez que hablo con ellos me convenzo más que es la mafia para tener el poder y seguir actuando como una mafia. Jorge. Bueno, pues yo tengo poco que decir. Solamente les diría a esos, o sea, no tengo mucho que decir, pero un poco que añadir, pero que yo les diría a esos que piensen que la corrupción es un impuesto silencioso, es decir, y que ese lo pagamos todos.
y también ellos. Ahora, si realmente quieren la parte que a mí me corresponde, se la vamos a computar a ellos para que yo pague menos impuestos. Me temo que no va por ahí la cosa, pero yo no te quiero quitar la ilusión. Pero... Claro, es que eso queda bien, pero no es así. Luego la realidad es otra. Es al revés. Lo cierto es ellos que van a pagar menos impuestos para que tú sigas pagando más. Lo que sí es cierto y es aterrador es ver como en un país del primer mundo como es España, en Europa, sigamos teniendo esa separación, esa polarización tan tremenda entre la derecha y la izquierda, y que pase lo que pase ante un gobierno que está demostrando tanta debilidad y tantos problemas de confianza a la población, la gente siga pensando lo mismo, aunque pase lo que pase. Es decir, no me importa, voy a seguir apoyándolo, aunque se compruebe que es corrupto, aunque se compruebe que lo sabía, porque una de dos, o era un incapaz de no darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de su propio Peugeot, o quiso hacer la vista o está metido en el cuento, porque lo que no nos creemos nadie es que no supiera. Este tipejo es una moral, es decir, que empezando por el reconocimiento de qué ha estado viviendo hasta que ha llegado a la presidencia del gobierno. Yo creo que... Y después no olvidemos que estamos en una deriva autocrática. Y eso pero ese es el problema. Pero ese es el problema. O sea, la otra trampa del lenguaje es creer que estamos hablando de que solo se roba. No, si robarse se roba en todos los gobiernos. O sea, eso no. Qué triste. Qué triste y reconocerlo públicamente. Sí, pero bueno. el destrozar las instituciones como la Fiscalía General del Estado, la propia policía, la Guardia Civil, el Tribunal Constitucional, o sea, eso es lo grave de esto. Claro. Si robar, en fin, robar va de suyo. El problema es que se están socavando los cimientos del Estado de Derecho, que eso luego, una vez que se derriba, tiene mal arreglo. Yo cuando hablo de eso es la deriva autocrática que sí. Eso es lo importante. Cuando hablo de sustento social a la mafia, no me refiero solamente al Partido Socialista, porque es que lo estamos viviendo. Está contra las cuerdas, y los primeros que salen a defender a ese boxeador que está noqueado es el PNV, es Jung, es decir, es que yo alucino. Es que son exactamente lo mismo. Hombre, normal, ese es el partido que los tiene donde está, si no, no existirían. Es decir, son independentistas, son pseudo, o sea, antiguos asesinos y cómplices, y el PNV es un partido cobarde que ha vivido de las nueces del árbol que movían los estados. En el PNV estoy de acuerdo, pero en Jung, hombre, claro, que ha perdido el gobierno catalán por el apoyo que le está dando a que está siendo irrelevante, que una señora le está comiendo la tostada por la derecha. Normal, pero ¿cómo que normal? ¿Y le sigue manteniendo el apoo? Pero es que pues yo no lo veo normal. Es que Junts es heredero de CiU, que durante que ha estado robando en Cataluña 25 o 30 años. Es que lo único que les interesa es quedarse ahí en el poder. O no se está explicando o no lo estáis entendiendo. Vamos a ver, que no estamos hablando de la lógica, que estamos hablando de la ambición electoral. Es decir, exacto. ¿Cómo es posible que tú te mantengas en una posición en la que estás viendo que esa posición está vaciando tu granero de votos? Es una cosa que debe haber alguna razón, pero yo no la comprendo. Claro, están ahí aparcados y no quieren soltarlo. Es que el poder es maravilloso. Y si yo lo tengo, estoy ahí. Y yo en Pedro Sánchez lo aunque el país sea de sangre, da igual. ¿Pero qué poder? Bueno, el poder de estar gobernando, de poder exigir. Juntos por Cataluña, pero le exigen a Sánchez, deme esto. Teresa, ¿te has enterado de que el líder de Juntos por Cataluña lleva viviendo 8 años en Waterloo? Sí, pero es que, bueno, pero también querrá volver. ¿Y qué es lo que recibe? Pero querrá volver. Teresa, que lo que le estás pidiendo, normalmente los partidos independentistas piden para tener más votos en su feudo. Ya, pero lo que le estás pidiendo está suponiendo ahora que tienes cada vez menos votos. O sea, que es el efecto contrario de lo que persigues. Y nadie se da cuenta de eso. Totalmente. Estoy igual de perplejo que Alfredo. Nadie se da cuenta de eso. Tu táctica, la gente se da cuenta de eso. Y como he dicho Alfredo, te ha salido por la derecha un rival
que te está vaciando el Les granero. da igual, les da igual, les da ¿Cómo igual. les va a dar igual? Les da igual, mientras pues ya está, ella tenga allá su, ellos. su puesto ahí, mientras ella esté bien. Teresa, pero ¿cómo vas a decir mientras tenga su puesto? Que si va, sigue bajando el granero, Ya, no, pues no sí, tendrá se su irán, puesto. pero bueno, de momento lo tienen, igual que Pedro No, no, Sánchez no. sigue siendo el Ese presidente. es el gran no lo mérito tiene. que tiene Pedro Ese es el Sánchez. problema de que si hubiera elecciones ahora, Ya, todos irían, se irían. No, y a nivel autonómico, Junts desaparecería. Claro. Pero como Entonces- de momento no hay entonces, ¿cómo elecciones. lo entiendes tú que le siga manteniendo en el poder? Porque vamos a ver, Es que no lo entiendo. Junts, tal, son todos hijos de la misma madre. Todos van a la misma teta a alimentar. Pero si es que Jun va a dejar de comer. Va a desaparecer, sí, va a desaparecer. Comerán. La teta era de una vaca y ahora es de una cabra. Y Como pronto va a ser de una hormiga. Comerán los otros. Se llamen Junts o se llamen, como antes se llamaban CiU, ahora se llaman Junts y se llamarán, ¿cómo es el partido de tu amiga? Fíjate Es cómo decir, han hablado Alianza Catalana. de los Sí, gallegos, Alianza, de la izquierda es decir, gallega. si son los mismos. La izquierda gallega va ganando. No, Alianza Catalana no es el mismo. Es tractoria, que son los votos de Junts y los votos de Alianza. Pero- En fin. Yo creo que no. A estas alturas, solamente Alfredo tiene claro quién llegó primero, el huevo o la gallina, que lo decía antes de empezar el programa. Y lo que sí se sabe es que antes del huevo y antes de la gallina estaba aquí en Almería Granja García, que lleva camino de 6 décadas de tradición, profesionalidad y servicio, los verdaderos pollos de Almería, mayoristas en la distribución de aves y huevos con productos de denominación halal, calidad, precio, servicio. Decir pollos en Almería y huevos, es decir, Granja García, la única marca 100% almeriense en calle Sagitario 9, Huercal de Almería, 143808. Busca sus productos con el sello de Granja García. Bueno, y resulta entonces que a propósito de lo del soterramiento y de las obras del AVE, recordaréis, es mi videoblog del pasado lunes, que en el año 2024 empecé a decir, mire usted, no he hecho nada, no he hecho ningún trabajo de investigación, esto no es una cosa que para que me den el Pulitzer, me he limitado a preguntar en Lorca y a preguntar a las personas que saben de cómo funciona esto de una obra ferroviaria, ¿cómo vamos? Y me han dicho, hasta finales de 2028, olvídate de AVE, porque no termina el soterramiento de Lorca, y a partir de finales de 2028 tienes un año de electrificación, pruebas y catenarias. Por lo tanto, finales diciembre de 2029. Es decir, 2030. Llevo un año diciéndolo. En alguna entrega de la iniciativa Objetivo Almería AVE algo se ha esbozado, pero ya esta semana han salido a dar leches como panes los de Objetivo Almería AVE en la Cámara de Comercio. A constatar que esto que llevamos diciendo un año y medio es rigurosamente cierto. La alcaldesa, que ya lo sabía, por cierto, ha puesto el grito en el cielo. Y ojo, porque el subdelegado del gobierno, que no quiere bajo ningún concepto que se le retire el apodo cariñoso de José María Trolín, pues ha salido a decir que tendría que estar el ayuntamiento muy agradecido y que las obras son ejemplares. Por cierto, que Diario de Almería copia y pega una noticia de Europa Press, y Europa Press es la que en realidad dice, tras las dudas planteadas por la alcaldesa. No, señores de Europa Press, no. Las dudas las ha planteado Objetivo Almería AVE, que son técnicos y profesionales independientes contratados por la Cámara de Comercio. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque si no, al final la gente se pierde. Obras ejemplares. Pues ellos siguen manteniendo 2027 para la llegada del AVE, cuando ya sabemos que es 2030 como mínimo. Cerraron la sociedad soterramiento del ferrocarril en Almería y montaron una comisión de seguimiento que hace más de un año que no se reúne. El gobierno no responde a las misivas del Ayuntamiento de Almería. No sabemos lo que va a pasar con la estación de ferrocarril antigua que la lleva reclamando años el Ayuntamiento de Almería para uso cultural. Y aquí nadie sabe nada más que las mentiras. Pero el señor Trolín Campos, que es más o menos igual de socialdemócrata que tú, pues dice que el ayuntamiento debería estar agradecido. ¿Tú sabes por dónde vaya, que tenéis algunos parámetros coincidentes? No lo sé. Lo que sí me llama la atención es el verbo utilizado, que el Ayuntamiento de Almería tiene que estar agradecido.
Si tiene que estar agradecido es porque se le ha concedido algo que no le pertenece o que está mal adjudicado al ayuntamiento, o sea, a la ciudad de Almería. Luego, si está mal adjudicado a la ciudad de Almería, es que se lo hemos quitado a otro al que le haría más falta. No sé, es que no se saben ni utilizar los verbos ya. Eso es una barbaridad. Evidentemente, con mis impuestos no tengo que estar agradecido a que nadie me haga ninguna obra. Eso por un lado. Luego, referente a lo de los medios de comunicación, que estábamos comentando, no solamente por lo que has dicho de Europa Press, sino por retomar lo de que cómo la gente sigue votando lo que vota. El otro día, hablando de esto mismo, dijiste y dijiste muy bien, es que los medios de comunicación tienen mucho que ver en que se mantenga ese suelo de voto tan alto, y me acordé de una cosa que la he buscado esta semana, que fue el presidente de la República Federal de Alemania. La he buscado voluntariamente, aquí no te ponemos tarea ni nada, cuidado. Pues no me acordaba y lo he buscado. En el año, fue presidente de Alemania, del año 2010 a 2012. El 17 de febrero de 2012 dimitió. El presidente de Alemania. Y el diario El País, en un artículo, en una editorial de ese mismo día, decía dimisión moral, porque había dimitido este hombre, y decía que un país como Alemania necesitaba una presidencia ejemplar. Bueno, a este señor dimitió porque un empresario le invitó a 702 euros en una comida que luego en el año 2014 se demostró que era mentira. Sí, fue declarado inocente. Para buscar la comparación de lo que hacía el diario El País con lo que dice ahora, pues el 31 de mayo de este año hay un editorial del País, que es el último que ha hecho sobre la situación política, que se titula Firmeza y ejemplaridad. Y le pide al presidente del gobierno que haga algo, pero no que dimita o que... No, que haga algo, porque es la primera vez en la historia de España que un partido ultraderechista y fascista puede llegar al gobierno. Es decir, esas son las varas de medir que tenemos. Al final, si se tiene tan poquísima vergüenza para ser capaz de defender una cosa y la contraria con esos parámetros de irrealidad, pues claro, el que quiere creerse una cosa termina siempre encontrando argumentos en algún sitio. Eso está como el discurso de Zapatero aquí en España y el discurso de Zapatero en Venezuela. En Venezuela le dice apoyemos a Estados Unidos, que nos va a traer progreso, que nos va a ayudar, que nos va a mejorar la economía, y aquí dice cuidado si viene a meter a Estados Unidos a ayudar a España. O sea, y es el mismo personaje. Esa es la doble moral. Alfredo. Vamos a ver la diferencia. Tú has puesto muy bien el ejemplo de Alemania, porque el primer ministro... Dices que el presidente de la República dimitió. Se te ha olvidado decir, que seguro que lo conoces, que un ministro alemán también dimitió por copiar 14 renglones en su tesis doctoral, y dimitió. Y este presidente ha llegado a presidente copiando la tesis doctoral entera. O sea, fíjate la estas de medir. Pero vuelvo a lo que ha planteado, porque he leído la noticia con mucho cuidado, lo que ha planteado Víctor, ¿no? Habla de soterramiento modélico. Y como es modélico, porque el gobierno de la nación parece que se está empeñando en terminar el soterramiento allá por el 2035, porque claro, te puedo decir que las primeras noticias que aparecen del soterramiento de aquí en Almería aparece en el 2012, en el 2011, después en el 2020, después en el 2025. Víctor decía que hasta el 2028 decías, ¿no? Decía hasta 2028 que no. Te estás equivocando. No, 2030. Ah, bueno. Diciembre de 2029. Bueno. Pero eso como mínimo, si se da mucha prisa, que es evidente que no va a pasar, porque coño, al ritmo que vamos, sería maravilloso que hasta 2026 se acumulen retrasos de 4 años y a partir de 2026 ya todo vaya en plazo. O es tan modélico el soterramiento de Almería como la autovía de Andalucía, que 15 años después se aperturó
a que llegara a Almería. Y fue modélica también. Y ¿Lo entiendes? Porque a lo mejor tú no estabas todavía. Sí, yo Pero llegué así, aquí en el pero además 99. se le conservó el nombre de A92 porque sí, se tenía que Almería del Bueno, 92. también hay otro ejemplo que es el Paseo de Almería, que lo iban a entregar en diciembre del año pasado. La han puesto como ejemplo, como contrapeso del soterramiento. Bueno, pero han sacado pero el Paseo de Almería. es normal que la prensa, es normal que el subdelegado hable de ejemplar, porque en todo el tema ferroviario estamos viendo temas ejemplares, como es lo de Adamuz, o de las rodalías en Cataluña, es decir, donde te están diciendo que ha sido todo revisado, y después, es decir, que la ejemplaridad por similitud es esa. Este gobierno fue el que hizo los estos más estrechos que los vagones. También, por eso, también, por eso digo que tienen razón en decir que es ejemplar, porque tenemos muchos ejemplos de incumplimiento, de pifias, etcétera, etcétera. Le pregunten a Málaga cómo le va con la alta velocidad. Que le pregunten. Pues están perdiendo dinero a chorros. Y no lo pongo como ejemplo, porque si Málaga está perdiendo a chorros en este intervalo de tiempo, a Almería es que no se le deja progresar en las mismas condiciones que el resto. Yo quisiera esa pérdida. Claro. Después de Por lo haber menos- tenido todas las otras ganancias. Siempre hemos estado en la esquinita, olvidados de todo, no nos han dejado progresar, y a pesar de eso, Almería ha demostrado que es tan fuerte, que es tan trabajador, que ha logrado el milagro, como dicen que está muy mal decir el milagro del plástico y el milagro de los invernaderos, pero realmente lo vemos así, es que de un desierto hemos sacado de todo para toda Europa, y con toda la oposición encima, es decir, sin vías, sin medios, Teresa, sin no, inversión. Teresa, no olvides que mientras había PER, había ayudas de no sé qué, Ya, había del FEDER, del FOGASA, nosotros aquí en Almería, la iniciativa privada pringaba, invertía, arriesgaba, y eso no ha sido mérito ni ayuda. La guinda es que Almería va a superar hasta el Trolingo. Bueno, da vergüenza un poco hablar de éxito, pero claro, como contraposición a esto que está haciendo el gobierno de España, insisto, reírse de los almerienses de manera vergonzosa, pues luego hay que hablar de éxito, y el éxito es el reflejo, no siempre es el reflejo del trabajo, pero sin trabajo difícilmente se alcanza el éxito. En Agro San Isidro llevan años creciendo, mejorando en servicios, trabajando cada campaña con más agricultores, llevando sus productos a más rincones de Europa, con instalaciones centrales en Campo Hermoso, subasta diaria cada tarde y puntos de recogida en la redonda carretera Tarambana-Dalías, y ahora también en el Alquián. Agro San Isidro, 38 55 15, agrosanisidro.com, y como siempre allá donde haya un agricultor. Nos tenemos que marchar. Querido Campos, muchas gracias como siempre. Pues hasta la próxima, don Víctor y la compañía. Alfredo Martínez Almeida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ver si la próxima te dejas ya caer. Sí, porque están empezando a pasar cosas raras. No, hombre, es por tu culpa. Siempre tiene que tener la culpa alguien. Don Jorge, muchas gracias. Nos vemos mañana en la tertulia andaluza haciendo Amigos Andalucía a las 3 de la tarde. Hasta mañana. Y Teresa de la Parra, ¿sabes ya el título de la película? Sí, cartas diplomáticas de 1954. Pero yo quería cerrar esto diciendo, porque te vi allí en los corrales de la Plaza de Toros el pasado viernes, darle la enhorabuena a la empresa taurina, a Olivencia, porque nos van a traer una feria taurina de Almería muy rematada. No son todas las corridas que queríamos, son 3, pero son 3 carteles de primera línea con primeras ganaderías, y esperamos que la gente responda. Pues lo ha dicho Teresa, esperamos que la gente responda. Nos vamos, te quedas con Sostenibles, con Ford Indamóvil. Y después Carlos. Tiempo para hablar de sostenibilidad y medio ambiente en Sostenibles, con el patrocinio de Ford Indamóvil. Una semana más